María Elena Fuentes apretó el botón de apagado de su celular mientras el chofer del Uber se detenía frente al edificio Millana en Polanco. El mensaje de su madre seguía brillando en su mente. ¿Hasta cuándo vas a dedicarte solo al trabajo? Ya tienes 35 años, hija. Subió al piso 23 sintiendo el peso de las miradas de la junta directiva durante su presentación de esa tarde. Como directora ejecutiva del área de inversiones de Banco Azteca, había defendido una estrategia arriesgada para expandir la cartera de clientes premium. La tensión en la sala era palpable cuando Jorge Mendoza, el presidente del consejo, se levantó para dar su veredicto. Señores, la licenciada Fuentes acaba de asegurar 1.000 millones de pesos en nuevo capital para el banco, anunció Mendoza. Por eso mismo, me complace informarles que será promovida a vicepresidenta de la división. El trayecto en el elevador se sintió más largo que la junta misma. María Elena observó su reflejo en las puertas cromadas. Traje sastre Sara azul marino, collar de perlas heredado de su abuela, zapatos Carolina Herrera que le habían costado 3 quincenas. La imagen perfecta de una ejecutiva exitosa. La puerta de su departamento se abrió con un clic. 180 metros cuadrados de lujo y soledad la recibieron con el mismo silencio de siempre. Dejó el maletín Louis Vuitton en el sofá de piel italiano y se sirvió una copa de vino tinto Reserva Español, regalo de un cliente satisfecho. Su celular vibró. Era un mensaje de Carolina, su mejor amiga desde la universidad. Felicidades por el ascenso. ¿Cenamos para celebrar? Gracias, pero estoy agotada. ¿Podemos dejarlo para el fin de semana? Como quieras, pero no puedes seguir así. Trabajo no es vida. María Elena dejó el celular en modo silencioso y caminó hacia el ventanal que dominaba la vista de la Ciudad de México. Las luces nocturnas titilaban como estrellas artificiales, recordándole la primera vez que pisó Polanco, recién graduada de la UNAM, jurando que algún día viviría en uno de esos edificios de élite. Ahora, 10 años después, era la historia de éxito que todos aplaudían. La niña que creció en Iztapalapa, hija de maestros de primaria, convertida en la ejecutiva más joven en alcanzar la vicepresidencia del banco. El reflejo en el ventanal le devolvió una sonrisa amarga. Su padre estaría orgulloso, pero él ya no estaba para verlo. El infarto se lo llevó hace 5 años, justo cuando ella comenzaba a escalar posiciones en el banco. Su madre tenía razón en algo. Su departamento era demasiado grande para una persona sola. La decoradora de interiores había creado espacios perfectos para recibir invitados que nunca llegaban, una cocina equipada que solo usaba para calentar comida a domicilio, y 3 habitaciones que permanecían cerradas la mayor parte del tiempo. El pronóstico del tiempo en su iPad anunciaba lluvia para el día siguiente. María Elena programó la cafetera automática, revisó una última vez sus correos y se preparó para dormir. Mañana sería otro día de juntas, llamadas y decisiones millonarias. Lo que no sabía era que la lluvia pronosticada traería mucho más que agua a su vida perfectamente estructurada. En menos de 24 horas, todas sus prioridades darían un giro radical y el silencio de su departamento se convertiría en el menor de sus problemas. La lluvia caía inclemente sobre Masaryk cuando María Elena salió de la última reunión del día. El portero del edificio corporativo intentó llamarle un taxi, pero ella negó con la cabeza. Necesitaba caminar, aunque fuera bajo la lluvia, para despejar su mente después de 6 horas consecutivas de negociaciones con inversionistas extranjeros. Un relámpago iluminó la avenida casi desierta. Los comercios de lujo cerraban sus puertas, mientras los empleados corrían hacia las estaciones del metro o las paradas de autobús. María Elena ajustó su paraguas Burberry y comenzó a caminar, esquivando los charcos que se formaban en las aceras de mármol. Fue entonces cuando lo vio. Un niño, no mayor de 8 años, se refugiaba bajo el toldo de una boutique cerrada. Vestía una playera gris desgastada y un pantalón de mezclilla roto en las rodillas. En sus manos sostenía una caja de chicles mojada por la lluvia. María Elena se detuvo. El niño la miró con ojos oscuros y profundos, sin la usual insistencia de los vendedores ambulantes. No se acercó a ofrecerle su mercancía, ni extendió la mano pidiendo limosna. Simplemente la observaba, como si pudiera ver a través de su costoso traje y su maquillaje perfecto. ¿Dónde está tu familia? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. El niño no respondió inmediatamente. Sus ojos se desviaron hacia el final de la calle, donde las tiendas de lujo
daban paso a callejones menos iluminados. «Mi papá está enfermo», respondió finalmente, con una voz tan baja que apenas se escuchó sobre el ruido de la lluvia. María Elena dio un paso hacia él, protegida por su paraguas. «Me llamo María Elena. ¿Cómo te llamas tú?» «Daniel», respondió, y por primera vez mostró un atisbo de emoción en su rostro. «Daniel Suárez. ¿Dónde está tu papá ahora, Daniel?» El niño dudó. Sus dedos apretaron la caja de chicles húmeda. «En el callejón. No se mueve mucho». Algo en su tono hizo que las alarmas internas de María Elena se dispararan. 15 años en el mundo corporativo le habían enseñado a detectar cuando algo no cuadraba. «¿Puedes llevarme con él?» Daniel la estudió por un momento, como evaluando si podía confiar en ella. Finalmente, asintió. La guió por un callejón lateral, lejos del brillo de las tiendas de diseñador. El contraste era brutal. De los escaparates iluminados pasaron a un mundo de contenedores de basura y paredes grafiteadas. Detrás de un contenedor, sobre cartones empapados, yacía un hombre. Vestía un traje viejo pero limpio, como si alguien hubiera intentado mantener cierta dignidad en medio de la miseria. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, mirando al infinito sin parpadear. «No habla», explicó Daniel. «No desde que mamá murió». María Elena se agachó sin importarle que su traje se manchara. El hombre no reaccionó a su presencia. Su respiración era regular, pero fuera de eso, podría haber pasado por una estatua. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?» «2 meses», respondió Daniel. «Antes vivíamos en Coyoacán. Papá era profesor en la universidad, pero después del accidente de mamá, dejó de ir a trabajar, dejó de hacer todo». María Elena sacó su celular. Su dedo se detuvo sobre el número de emergencias, pero algo la detuvo. En su mente, las voces de docenas de reuniones corporativas repetían la palabra responsabilidad. La lluvia arreció. Daniel se acercó a su padre y acomodó un pedazo de plástico para protegerlo del agua. «Vengan conmigo», dijo María Elena, sorprendiéndose a sí misma. «Conozco personas que pueden ayudar. Necesito ayuda en la entrada». María Elena habló por el interfón del edificio Millana. «Y por favor, discreción». Manuel, el guardia nocturno, contuvo su sorpresa al ver llegar a la ejecutiva del 23 con un niño empapado y un hombre en estado catatónico. Sin hacer preguntas, ayudó a trasladar a Roberto Suárez hasta el elevador privado. «¿Esto es un hotel?», preguntó Daniel mientras subían. Sus ojos recorrían el espejo del ascensor, las molduras doradas, el piso de mármol. «Es mi casa», respondió María Elena, sosteniendo la mano inerte de Roberto. «Temporal, hasta que consigamos ayuda». El departamento cobró vida por primera vez en años. María Elena improvisó una cama en el cuarto de huéspedes para Roberto, mientras Daniel observaba desde el marco de la puerta, abrazando su caja de chicles como un escudo. «¿Tienes hambre?». Daniel asintió levemente. En la cocina, mientras calentaba la única sopa instantánea que encontró en su alacena, María Elena comenzó el interrogatorio suave que había aprendido en años de negociaciones. «¿Tu papá tiene documentos? ¿Identificación?» «En su maletín», respondió Daniel, señalando un bulto mojado que habían traído. «Guarda todo ahí. Dice que un profesor nunca pierde sus papeles». María Elena abrió el maletín gastado. Dentro, protegidos por bolsas de plástico, encontró un tesoro burocrático: título universitario de la UNAM, credencial de elector, acta de nacimiento, documentos escolares de Daniel, incluso recibos de nómina antiguos de la Facultad de Filosofía y Letras. Roberto Suárez Mendoza, doctor en literatura latinoamericana, leyó en voz alta. «Profesor titular». «Era el mejor profesor», interrumpió Daniel, su voz cobrando vida por primera vez. Todos sus alumnos lo querían. «Pero después del accidente». «¿Qué accidente, Daniel?». El niño bajó la mirada hacia su sopa. «Mamá iba a recogerme a la escuela. Un conductor ebrio. Papá estaba dando clase cuando le avisaron. Desde ese día dejó de hablar». María Elena sintió un nudo en la garganta. En su mente, las cifras y proyecciones financieras dieron paso a recuerdos de su propio padre, de pérdidas y dolores guardados bajo capas de éxito profesional. Su celular vibró. Era un mensaje de Carolina. «¿Ya cenaste? ¿Segura que no quieres compañía? Necesito un favor urgente», respondió María Elena. «¿Sigues en contacto con tu prima, la trabajadora social?». Mientras esperaba la respuesta, preparó el sofá cama de su estudio para Daniel. El niño se había quedado dormido en el comedor,
su pequeño cuerpo por fin cediendo al agotamiento. Mi prima puede verlos mañana a primera hora, respondió Carolina minutos después. ¿En qué te metiste, María Elena? En algo más grande que un contrato millonario, escribió, mientras observaba a Daniel dormir y a Roberto sentado en la oscuridad, sus ojos fijos en la ventana. El reloj marcaba las 2 a.m. cuando por fin se sentó en su habitación. Su traje arruinado yacía en el cesto de ropa sucia, junto con todas sus certezas sobre cómo debía ser su vida. Mañana tendría que enfrentar preguntas, protocolos, tal vez incluso problemas legales. Pero por primera vez en años, el silencio de su departamento no se sentía como un vacío. No podemos saltarnos el protocolo, María Elena, ni siquiera por ti, explicó Sofía Ruiz, la trabajadora social, mientras revisaba los documentos en la mesa del comedor. Necesitamos una denuncia formal, evaluación psiquiátrica y una solicitud de custodia temporal. La luz de la mañana entraba por los ventanales, iluminando el desayuno a medio terminar. Daniel observaba desde el sofá, pretendiendo ver la televisión mientras escuchaba cada palabra. ¿Cuánto tiempo llevará todo eso?, preguntó María Elena, consultando la hora. Su reunión con el consejo empezaba en 2 horas. En el mejor de los casos, 1 semana. Pero necesito que entiendas algo. Sofía bajó la voz. Lo que estás proponiendo no es comprar una empresa. Estamos hablando de personas. Lo sé, respondió María Elena, recordando la mirada de Daniel bajo la lluvia. Voy a ser directa, continuó Sofía. Tu perfil profesional es impecable, pero no tienes experiencia con niños. Vives sola, trabajas 12 horas diarias. ¿Por qué quieres involucrarte en esto? La pregunta quedó flotando en el aire acondicionado. María Elena miró hacia donde Roberto seguía sentado, inmóvil como una estatua, su taza de café intacta frente a él. Porque nadie más lo está haciendo, respondió finalmente. Sofía asintió lentamente. Bien, empecemos con la evaluación psiquiátrica. Conozco una especialista en trauma que puede venir hoy mismo. Las siguientes horas se convirtieron en un desfile de funcionarios y formularios. María Elena delegó sus reuniones a su equipo, citando una emergencia familiar. La palabra familiar se sentía extraña en sus labios. Necesito los originales de todos los documentos, indicó el funcionario del DIF, y un comprobante de domicilio actual. ¿Qué pasará si determinan que el señor Suárez no puede cuidar a Daniel?, preguntó María Elena. El protocolo indica que el menor debe ir a un albergue temporal mientras se localiza a familiares cercanos. Daniel, que había estado dibujando en un rincón, levantó la cabeza bruscamente. El lápiz se le cayó de las manos. No tenemos más familia, susurró. Solo somos papá y yo. María Elena se enderezó en su silla, adoptando la postura que usaba en negociaciones críticas. ¿Qué necesito para solicitar la custodia temporal? ¿Usted? El funcionario la miró con sorpresa. Señorita Fuentes, es un proceso complejo. Necesitaría evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, cartas de recomendación, comprobantes de ingresos. Denme la lista completa, interrumpió ella. Y necesito los formularios ahora. Esa noche, después de que todos se fueron, María Elena se sentó en su estudio rodeada de documentos. Su teléfono mostraba 20 llamadas perdidas de la oficina. Daniel apareció en la puerta, descalzo y en el pijama nuevo que habían comprado esa tarde. ¿Nos van a separar? María Elena levantó la vista de los papeles. En sus 15 años de carrera, había manejado crisis financieras, fusiones hostiles y reestructuraciones masivas, pero nada la había preparado para el miedo en los ojos de un niño. No, respondió con firmeza. No mientras yo pueda evitarlo. Tomó su laptop y comenzó a redactar un correo a Recursos Humanos, solicitando una reducción temporal de su jornada laboral. En la habitación contigua, Roberto seguía mirando por la ventana, pero María Elena podría jurar que su postura había cambiado ligeramente, como si estuviera escuchando. La primera noche oficial bajo el mismo techo fue una sinfonía de silencios incómodos. María Elena recorría el departamento cada media hora, como un guardia en su ronda, deteniéndose frente a cada puerta. En la habitación principal, Roberto permanecía sentado en el sillón junto a la ventana. No había tocado la cama. Su maletín descansaba en sus piernas, las manos cruzadas sobre él, como si guardara un tesoro. «Necesita comer algo», susurró Daniel, apareciéndose como una sombra detrás de ella. María Elena se sobresaltó. «¿No puedes dormir?» «Nunca duermo antes que él», respondió el niño, entrando a la habitación.
Con movimientos practicados, sacó un sándwich de la mesa de noche y lo partió en pequeños trozos. Así es más fácil. Durante los siguientes 20 minutos, María Elena observó el ritual. Daniel colocaba un trozo de pan en la mano de su padre y esperaba. Eventualmente, como un autómata, Roberto se llevaba el alimento a la boca, masticaba mecánicamente, tragaba y volvía a su estado de inmovilidad. ¿Desde cuándo haces esto? Desde que dejó de moverse por sí mismo, explicó Daniel, limpiando las migas con una servilleta. Al principio era más difícil, ahora al menos come solo. María Elena sintió que algo se quebraba dentro de ella. Este niño, que apenas llegaba a los 8 años, había asumido el papel de cuidador con una responsabilidad que avergonzaría a muchos adultos. ¿Cómo aprendiste a...? La señora del mercado me enseñó, interrumpió Daniel. Nos daba comida a veces. Dijo que tenía que partir todo en pedazos pequeños para que no se ahogara. Un recuerdo golpeó a María Elena. Su padre en el hospital, ella intentando darle gelatina después del infarto. La misma impotencia, el mismo miedo. Deberías descansar, sugirió. Yo puedo quedarme con él. Daniel negó con la cabeza. Tengo que estar cuando empiece. ¿Cuándo empiece qué? Como respondiendo a la pregunta, Roberto comenzó a mecerse suavemente. Sus ojos, hasta entonces fijos en la ventana, comenzaron a parpadear rápidamente. Las pesadillas, explicó Daniel, acercándose a su padre. Con gentileza, tomó su mano. Siempre vienen de noche. Durante la siguiente hora, María Elena fue testigo de una danza silenciosa entre padre e hijo. Daniel susurraba palabras de consuelo mientras Roberto se mecía, sus ojos ahora cerrados con fuerza, pequeños gemidos escapando de sus labios. «Está bien, papá», murmuraba Daniel. «Mamá no querría verte así. Tienes que descansar». Cerca de la medianoche, Roberto finalmente se quedó dormido en el sillón. Daniel, exhausto, se acurrucó en la alfombra a sus pies. María Elena los cubrió a ambos con mantas. En su mente, las cifras del último balance financiero se mezclaban con imágenes de pérdidas más profundas que el dinero no podía cuantificar. Regresó a su habitación y abrió su laptop. Entre sus correos había uno de la doctora Ramírez, la psiquiatra que vendría mañana. Las palabras trauma no procesado y terapia intensiva brillaban en la pantalla. El silencio del departamento, antes su refugio, ahora pesaba como una acusación. En algún lugar de la ciudad, un reloj marcaba el paso de otra noche en vela, mientras 3 almas heridas intentaban encontrar su camino en la oscuridad. La semana siguiente transformó el departamento de María Elena en un campo de batalla silencioso contra la rutina. Su asistente personal renunció cuando le pidió reorganizar toda su agenda laboral. Su madre llamaba cada 3 horas desde Iztapalapa, oscilando entre la preocupación y la incredulidad. «¿En qué estabas pensando?», repetía. «Ni siquiera tienes experiencia con niños». Pero los verdaderos desafíos venían en los detalles cotidianos. La alacena, antes territorio exclusivo de café premium y barras energéticas, ahora almacenaba cereal, galletas y jugos. El refrigerador pasó de contenedor de comida a domicilio a albergar verduras, leche y embutidos. «¿Qué es esto?», preguntó Daniel una mañana, sosteniendo una caja de granola orgánica. «Desayuno», respondió María Elena, luchando con la cafetera nueva. La antigua, programable y digital, había sido reemplazada por una manual después de que el ruido alterara a Roberto. «Parece comida para pájaros». La risa escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Era el primer comentario genuinamente infantil que escuchaba de Daniel desde que llegaron. Las visitas institucionales se sucedían una tras otra. Trabajadores sociales, psicólogos, abogados del DIF, todos con formularios, todos con preguntas, todos con esa mirada de duda al ver a la ejecutiva bancaria intentando equilibrar llamadas de conferencia con la preparación de sándwiches. Roberto permanecía ajeno a todo, sentado en el mismo sillón junto a la ventana. La doctora Ramírez venía todos los días intentando establecer contacto. Sus informes eran una mezcla de términos médicos y esperanza contenida. «El trauma no se procesa en línea recta», explicó durante una de sus visitas, «pero hay pequeños cambios. Sus pupilas reaccionan cuando Daniel está cerca. Sigue el movimiento cuando alguien entra en su campo visual». Los vecinos comenzaron a murmurar. María Elena los escuchaba en el elevador, en el lobby, en el estacionamiento.
La ejecutiva del 23 había traído a un vagabundo y su hijo. La ejecutiva del 23 estaba teniendo una crisis de mediana edad. La ejecutiva del 23 había perdido el juicio. Señorita Fuentes, la abordó una tarde el administrador del edificio. Algunos residentes han expresado preocupación. Envíeles mis estados de cuenta bancarios, interrumpió ella, su tono cortante, y recuérdeles que soy propietaria, no inquilina. Las noches eran el mayor desafío. Daniel seguía durmiendo en la alfombra junto a su padre, rechazando la habitación que María Elena había preparado para él. Las pesadillas de Roberto continuaban, pero ahora había dos personas para consolarlo. Una noche, mientras observaba a Daniel dormitar junto al sillón, María Elena recibió un mensaje de Jorge Mendoza, el presidente del banco. El consejo necesita una respuesta clara. ¿Volverás a tiempo completo o debemos buscar otro vicepresidente? María Elena miró la pantalla durante largo rato. En el reflejo del ventanal podía verse a sí misma, el traje sastre reemplazado por jeans y suéter, el maquillaje perfecto ausente, el cabello recogido sin pretensiones. Necesito 2 meses más, respondió finalmente. Después tomaré una decisión. Apagó el celular y se sentó en el suelo junto a Daniel. En la oscuridad, la respiración de Roberto sonaba más tranquila que de costumbre. Por primera vez en años, el silencio de su departamento no se sentía como soledad. El consultorio improvisado en el estudio de María Elena parecía sacado de una película de Almodóvar. La doctora Carmen Ramírez, con su cabello plateado y sus gafas de montura roja, contrastaba con la decoración minimalista como un cuadro abstracto en una galería de arte clásico. El trauma es como un nudo, explicó mientras organizaba sus notas. No podemos simplemente cortarlo, hay que desarmarlo hilo por hilo. María Elena observaba desde el marco de la puerta mientras la psiquiatra intentaba establecer contacto con Roberto. Daniel estaba en su primera semana de clases, después de una batalla burocrática que requirió 3 abogados y una donación sustancial a la escuela privada más cercana. Profesor Suárez, comenzó la doctora, sentándose frente a él. ¿Le molesta si leo uno de sus artículos académicos? Roberto mantuvo su mirada fija en la ventana, pero sus dedos se movieron ligeramente sobre el maletín. La metáfora del silencio en la literatura latinoamericana contemporánea, leyó la doctora, publicado en la Revista de Estudios Literarios de la UNAM, 2022. María Elena contuvo la respiración. Era la primera vez que veía una reacción física en Roberto, un parpadeo rápido, un ligero temblor en la comisura de los labios. Particular énfasis en su análisis de Rulfo, continuó la doctora. El silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de lo indecible. La mano de Roberto se movió hacia el maletín, sus dedos rozando el cuero gastado. ¿Sabe qué me fascina de su teoría, profesor? La idea de que el silencio puede ser una forma de comunicación, que incluso en el mutismo más profundo hay un mensaje esperando ser descifrado. María Elena observó fascinada cómo Roberto, por primera vez en días, giraba levemente la cabeza hacia la voz de la doctora. Su hijo mantiene sus papeles organizados, comentó la doctora Ramírez, señalando el maletín. Cada documento, cada artículo, cada recuerdo de su vida académica. Es como si Daniel entendiera que estas páginas son un puente hacia usted. Una lágrima, la primera que María Elena veía, rodó por la mejilla de Roberto. El trauma congela el tiempo, continuó la doctora. Nos atrapa en el momento del dolor, pero el tiempo real, profesor Suárez, sigue avanzando, y su hijo está creciendo. La sesión continuó durante 2 horas. Cuando la doctora Ramírez finalmente guardó sus notas, su rostro mostraba una mezcla de agotamiento y esperanza. Hay conexión, le dijo a María Elena en la cocina. Su mente está ahí, procesando. El artículo sobre el silencio no fue casualidad que lo escribiera poco antes del accidente. Es como si hubiera predicho su propio destino. ¿Se recuperará? La pregunta no es si se recuperará, sino cómo. Cada trauma tiene su propio tiempo, su propio camino. Pero hay algo más urgente ahora. ¿Qué? Daniel, respondió la doctora, está tan enfocado en cuidar a su padre que no se está permitiendo procesar su propio duelo. Necesita espacio para ser niño, María Elena. Necesita saber que no toda la responsabilidad está en sus hombros. Esa tarde, cuando Daniel regresó de la escuela, encontró a su padre en la misma posición de siempre, pero esta vez, sobre sus piernas,
Había un libro abierto. ¿Estás seguro de que quieres ir?, preguntó María Elena, ajustando la corbata azul marino del uniforme nuevo. Daniel asintió, aunque sus manos no dejaban de jugar con la mochila. El colegio San Ignacio se alzaba imponente frente a ellos, sus muros coloniales contrastando con los edificios modernos de Polanco. La secretaria los esperaba en la entrada, con una sonrisa ensayada y un folder de bienvenida. El grupo 3B está en el segundo piso, explicó mientras los guiaba. La maestra González ya está informada de la situación especial. Daniel caminaba 2 pasos detrás de ellas, sus zapatos nuevos chirriando contra el piso pulido. María Elena notó cómo sus ojos registraban cada detalle: los murales, los trofeos en las vitrinas, los niños que corrían hacia sus salones. «¿Vendrás por mí?», susurró cuando llegaron al aula. «A las 2 en punto», prometió María Elena. «La señora Torres se quedará con tu papá». La maestra González, una mujer joven con lentes de pasta, salió a recibirlos. «Tú debes ser Daniel. Tengo un lugar especial para ti junto a la ventana». María Elena observó desde la puerta cómo Daniel se instalaba en su nuevo asiento. Otros niños lo miraban con curiosidad, algunos susurrando entre ellos. Un nudo se formó en su garganta. «¿Primera vez?», preguntó la maestra notando su expresión. «¿Tan obvio es?». «Los padres primerizos siempre tienen esa mirada», sonrió, como si dejaran un pedazo de su corazón en el salón. «Padres primerizos». Las palabras resonaron en su mente mientras regresaba al auto. Técnicamente ella no era. El pensamiento se interrumpió cuando su teléfono vibró. «Señorita Fuentes», era la señora Torres. «El señor Roberto está inquieto, no deja de mirar el reloj. Voy para allá». En el departamento, encontró a Roberto de pie por primera vez, mirando por la ventana que daba hacia la calle. «Está buscando a Daniel», explicó la señora Torres. «No se ha sentado desde que se fueron». La mañana transcurrió entre llamadas de trabajo y miradas furtivas a Roberto, que alternaba entre la ventana y el sillón. A la 1:30, María Elena no pudo esperar más. «Llegaré temprano», avisó en la oficina. «Es el primer día de escuela Es un asunto familiar». El patio del colegio era un caos de padres esperando la salida. María Elena se sentía fuera de lugar entre las mamás que claramente se conocían de años de convivencia escolar. «¿Primera vez en la salida?», preguntó una señora a su lado. «¿También es tan obvio?». «El tacón alto te delata», sonrió la mujer. «Para mañana traerás flats como todas». La campana sonó y una marea de uniformes azules inundó el patio. Daniel emergió entre los últimos, su mochila aparentemente más pesada que en la mañana. «¿Cómo te fue?», preguntó María Elena cuando llegó a su lado. Daniel dudó un momento. «La maestra dice que soy bueno en matemáticas», respondió finalmente. «Y hay un niño, Sebastián, que me prestó sus colores». En el auto, mientras regresaban a casa, Daniel sacó un dibujo de su mochila. Una casa, un sol, 3 figuras. «¿Es tu familia?», preguntó María Elena. «Sí», respondió en voz baja. «Pero la maestra dijo que podíamos dibujar la familia que queramos, así que...». María Elena miró el dibujo más de cerca. Además de Daniel y Roberto, había una figura con tacones altos y traje. El nudo en su garganta regresó, más fuerte que antes. «Necesitarás firmar estos documentos antes de la junta de las 3», explicó Lucía, su nueva asistente, mientras organizaba carpetas sobre la mesa del comedor. «Y el comité de inversiones espera el reporte trimestral para mañana». María Elena asentía distraídamente, su atención dividida entre la laptop y la puerta del estudio, donde la doctora Ramírez tenía su sesión diaria con Roberto. «¿Me estás escuchando?», preguntó Lucía. «El banco Morgan Stanley quiere aumentar su participación», respondió María Elena automáticamente. «Y necesitan la presentación para su junta en Nueva York». Un ruido proveniente de la cocina interrumpió la conversación. La señora Torres, recién contratada como ama de llaves, batallaba con la organización de la despensa. «Señorita Elena», llamó, «¿dónde pongo las medicinas del señor Roberto?». «En el gabinete alto con llave», respondió, mientras firmaba documentos sin leerlos realmente. Su mente estaba en la reunión con la trabajadora social programada para la tarde, donde evaluarían su solicitud de custodia temporal. El timbre sonó. Era Carmen, la tutora de matemáticas de Daniel. «Llegué temprano», anunció. «¿Daniel ya regresó de la escuela?». «Marcos lo trae en 20 minutos», respondió María Elena,
refiriéndose al chofer que había contratado específicamente para los traslados escolares. La doctora Ramírez emergió del estudio, sus ojos brillantes tras los lentes rojos. Hoy respondió a estímulos auditivos, informó. Cuando leí un pasaje de Borges, su frecuencia cardíaca cambió. María Elena asintió, mientras Lucía le señalaba otro documento que requería su firma urgente. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre. ¿Vendrás el domingo? Tu tía Hortensia quiere conocer a Daniel. La puerta del elevador se abrió. Daniel entró corriendo, su uniforme desarreglado y una sonrisa en el rostro. «Saqué 10 en el examen», anunció, agitando un papel. Se detuvo en seco al ver tanta gente en la sala. «Oh, ¿interrumpí algo?» «Nunca», respondió María Elena tomando el examen. «Muéstrame ese 10». Las siguientes horas fueron una danza coordinada de actividades. Daniel con su tutora en el comedor, Roberto en su sesión de fisioterapia, María Elena en videoconferencia desde su habitación, la señora Torres preparando la cena, Lucía organizando pendientes. El banco envió otro correo, susurró Lucía durante un receso. Quieren saber si volverás a tiempo completo el próximo mes. María Elena miró hacia la sala, donde Daniel ahora explicaba un problema de matemáticas a su tutora, con el mismo gesto concentrado que había visto en Roberto en las viejas fotografías. «Diles que estoy considerando nuevos arreglos laborales», respondió, «y cancela mis viajes internacionales por los próximos 3 meses». Esa noche, después de que todos se fueron, María Elena se sentó en el sofá con una copa de vino. El departamento, antes tan ordenado y silencioso, ahora mostraba señales de vida por todas partes. Libros escolares en la mesa, juguetes en el rincón, medicamentos ordenados en la cocina, una manta sobre el sillón de Roberto. Su teléfono sonó una última vez. Era un mensaje de la trabajadora social. Evaluación programada para mañana 9 a.m. Traiga todos los documentos solicitados. María Elena miró hacia el estudio, donde Daniel dormía por primera vez en su propia cama, mientras Roberto también por primera vez sostenía un libro en sus manos. El equilibrio era precario, pero estaba allí. «Creo que esto es de mamá», dijo Daniel una tarde de sábado, sacando una fotografía arrugada del maletín de Roberto. La imagen mostraba a una mujer joven sonriendo frente a la Facultad de Filosofía y Letras. María Elena, que organizaba documentos para la próxima visita del DIF, se acercó a mirar. «¿Cómo se llamaba?» «Ana», respondió Daniel, acariciando la fotografía con sus dedos pequeños. «Ana Mendoza. Era maestra de primaria. Siempre decía que entre ella y papá podrían abrir su propia escuela». Roberto desde su sillón parpadeó. Sus manos se movieron ligeramente sobre el maletín. «Hay más», continuó Daniel, sacando un sobre manila. «Papá guardaba todo. Decía que las memorias son sagradas». Las fotografías se esparcieron sobre la mesa del comedor como piezas de un rompecabezas vital. Roberto y Ana en su graduación. Daniel recién nacido. Días de picnic en Chapultepec. Navidades en familia. Una vida completa documentada en papel fotográfico. «Esta es del último día», susurró Daniel, sosteniendo una imagen donde Ana lo abrazaba frente a su antigua escuela. «Me había comprado estos tenis nuevos». Su voz se quebró. María Elena lo abrazó instintivamente, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba con sollozos contenidos. Un sonido lo sobresaltó. Roberto se había levantado de su sillón y caminaba, tambaleante, hacia la mesa. Sus dedos temblorosos tomaron la fotografía que Daniel había soltado. «Ana», susurró tan bajo que apenas fue audible. Era la primera palabra que pronunciaba en meses. María Elena contuvo la respiración. Daniel se quedó inmóvil en sus brazos. Roberto se dejó caer en una silla, sus ojos fijos en la imagen de su esposa. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «Mi Ana», repitió, su voz ronca por el desuso. Daniel se soltó del abrazo de María Elena y corrió hacia su padre. Roberto lo envolvió en sus brazos, el maletín cayendo al suelo, su contenido desparramándose como hojas en otoño. «Lo siento», sollozó Roberto, su voz más fuerte ahora. «Lo siento tanto, hijo». María Elena retrocedió silenciosamente hacia la cocina, dándoles espacio. A través de la puerta entreabierta, podía escuchar fragmentos de conversación, disculpas entrecortadas, promesas susurradas, años de dolor derramándose en palabras. Tomó su teléfono y marcó el número de la doctora Ramírez. «Está hablando», informó en voz baja. «Las fotografías». «Ana, voy para allá»,
respondió la doctora. No interrumpan el momento. Estas catarsis son cruciales. Cuando colgó, María Elena se encontró mirando la fotografía de su propio padre en su celular. La había tomado un mes antes del infarto, sonriendo en el jardín de su casa en Iztapalapa. En la sala, padre e hijo continuaban su reencuentro entre lágrimas y fotografías, reconstruyendo puentes que el trauma había destruido. Las memorias, pensó María Elena, son verdaderamente sagradas. El olor despertó a María Elena antes que su alarma. Un aroma rico y familiar que no había percibido en semanas, desde que reemplazó la cafetera automática. Eran las 6:15 de la mañana. Se levantó de golpe, su mente registrando que nadie más debería estar despierto a esa hora. La señora Torres no llegaba hasta las 8. Daniel dormía hasta las 6:30 para la escuela. Y Roberto se detuvo en seco al llegar a la cocina. Roberto estaba de pie frente a la estufa, operando la cafetera manual con movimientos precisos. Vestía el pijama que María Elena había comprado la semana anterior, y su cabello, antes descuidado, estaba peinado. «Buenos días», dijo él sin voltearse, su voz más firme que el día anterior. «Espero no haberte despertado». María Elena se apoyó en el marco de la puerta, insegura de cómo proceder. Desde el episodio con las fotografías, Roberto había hablado poco, principalmente con Daniel y la doctora Ramírez. «¿Café?», ofreció él, girándose con 2 tazas. «Sí, gracias», respondió ella, sentándose en la isla de la cocina. «¿No sabía que sabía preparar café?». Una sonrisa fugaz cruzó su rostro. «Ana y yo teníamos una cafetería pequeña cerca de la facultad antes de que naciera Daniel». Sirvió el café con la precisión de un barista experimentado. El aroma llenó la cocina. «Negro sin azúcar», observó, colocando una taza frente a ella. «He notado tus preferencias estas semanas». María Elena tomó un sorbo. Era posiblemente el mejor café que había probado en meses. «Quería agradecerte», continuó Roberto, su voz bajando, «por todo. La doctora Ramírez me ha puesto al día sobre lo que has hecho por nosotros. No tienes que...». «Sí, tengo que», interrumpió suavemente. «Mi hijo está yendo a la escuela. ¿Está seguro? Está sonriendo otra vez. Y yo...». Se detuvo, mirando su propia taza. Yo estaba perdido en la oscuridad. Un ruido en el pasillo los interrumpió. Daniel apareció frotándose los ojos atraído por el aroma. «Papá, ven aquí, campeón», llamó Roberto. «Te prepararé chocolate caliente, como antes». María Elena observó en silencio, mientras padre e hijo se movían por la cocina, Roberto enseñando a Daniel cómo calentar la leche al punto exacto, sus movimientos todavía algo torpes pero decididos. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de la doctora. «Ramírez, ¿cómo amaneció hoy?». María Elena tomó una foto de la escena. Roberto y Daniel inclinados sobre la estufa, tazas de café y chocolate sobre la isla, la luz de la mañana filtrándose por la ventana. «Creo que hoy es un buen día», respondió. Cuando Daniel salió para prepararse para la escuela, Roberto se volvió hacia ella. «María Elena, ¿sí? El café estará listo todas las mañanas a las 6:15. Era una promesa, una rutina, un paso hacia la normalidad. María Elena asintió, levantando su taza en un brindis silencioso. El aroma a café nunca había sido tan dulce. El proceso de recuperación no es lineal, explicó la doctora Ramírez durante su reunión semanal de seguimiento. Pero el profesor Suárez está mostrando avances significativos. La oficina del banco se sentía extraña para María Elena después de tantas semanas de trabajo remoto. Las paredes de cristal y el mobiliario minimalista contrastaban con el caos ordenado en que se había convertido su departamento. ¿Y el tratamiento farmacológico? Podemos empezar a reducir gradualmente los antidepresivos, respondió la doctora. Pero lo más importante ahora es restablecer sus conexiones sociales. Como si fuera una señal, el teléfono de María Elena vibró. Era un mensaje de Roberto. «Miguel Torres, mi antiguo colega de la facultad, vendrá esta tarde. ¿Hay algún inconveniente?» «Para nada», respondió ella. «La señora Torres preparará algo para el café». La doctora sonrió al leer el intercambio por encima de sus gafas rojas. «¿Ves? Está tomando iniciativa, recuperando el control de su vida». El resto del día transcurrió entre juntas y presentaciones. María Elena notó las miradas curiosas de sus colegas, los susurros cuando pasaba. La ejecutiva estrella que había sacrificado la vicepresidencia por una familia improvisada.
A las 5 en punto, encontró a Roberto en la sala, vestido con uno de los trajes nuevos que habían comprado la semana anterior. Su antiguo colega, un hombre de aspecto bonachón con lentes gruesos, lo abrazaba con fuerza. Roberto, viejo amigo, no sabes cuánto te hemos extrañado en la facultad. Daniel observaba desde el sofá, sus ojos brillantes al ver a su padre interactuar con normalidad. Miguel trajo los trabajos de mis alumnos, explicó Roberto más tarde, mientras revisaban carpetas sobre la mesa del comedor. Algunos siguieron escribiendo sobre mis teorías del silencio en la literatura. La cátedra sigue esperándote, mencionó Miguel. Cuando estés listo, por supuesto. María Elena, pretendiendo trabajar en su laptop, notó cómo Roberto acariciaba las páginas de los ensayos, como reconectando con una parte de sí mismo que creía perdida. Tal vez, respondió suavemente. Pero primero necesito terminar mi propio ensayo. ¿Estás escribiendo de nuevo?, preguntó Miguel sorprendido. Roberto asintió, señalando una libreta junto a su sillón, sobre el silencio como refugio y sobre el ruido que nos trae de vuelta. Cuando Miguel se fue, prometiendo volver con más colegas, Roberto se sentó junto a Daniel. ¿Te gustaría conocer mi antigua oficina en la facultad? El niño asintió entusiasmado. ¿Podemos ir mañana? Este fin de semana, intervino María Elena desde su rincón. Mañana tienes examen de matemáticas. Roberto sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. Tu tutora estaría orgullosa. Sacaste 10 en el último. Como tú con tus alumnos, respondió Daniel. El silencio que siguió no era el de antes, vacío y doloroso, sino uno cómodo, lleno de posibilidades. María Elena cerró su laptop. En su pantalla, el correo de renuncia a la vicepresidencia seguía en borradores, sin enviar. Algunas decisiones, pensó, podían esperar un poco más. El departamento en Coyoacán está disponible, anunció Roberto durante el desayuno, mostrando un anuncio en su tablet. A 3 cuadras de mi antigua casa, cerca de la facultad. María Elena sintió que algo se tensaba en su pecho. Habían pasado 2 meses desde que Roberto comenzó a hablar de nuevo, y cada día mostraba más señales de independencia. Es perfecto, continuó él. Daniel podría regresar a su antigua escuela y yo... No, interrumpió Daniel, dejando caer su cuchara. No quiero cambiar de escuela, no quiero... Daniel, la voz de Roberto era suave pero firme. Sabes que eventualmente tendremos que... ¿Por qué? El niño miró a María Elena, sus ojos llenos de pánico. ¿Ya no nos quieres aquí? Por supuesto que los quiero aquí. La respuesta salió antes de que pudiera contenerla. Pero tu padre tiene razón. Necesitamos considerar todas las opciones. La señora Torres apareció con más jugo de naranja, pretendiendo no notar la tensión en el ambiente. La custodia temporal vence en 1 mes, recordó Roberto. Y aunque agradezco todo lo que has hecho, María Elena, no podemos seguir, podemos renovarla, interrumpió ella, o buscar otras opciones legales. Daniel se levantó abruptamente y corrió a su habitación. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el departamento. Iré yo, dijo Roberto, pero María Elena lo detuvo. Déjame intentar. Encontró a Daniel sentado en su cama, abrazando la fotografía de su madre. No quiero irme, susurró cuando ella se sentó a su lado. ¿Por qué? Porque, dudó, sus dedos arrugando el borde de la fotografía. Porque aquí papá está mejor, porque aquí tengo amigos. Porque, su voz se quebró, porque aquí somos familia. María Elena lo abrazó sintiendo cómo las lágrimas del niño mojaban su blusa. ¿Y si hubiera otra opción?, preguntó suavemente. Daniel levantó la mirada. ¿Y si nadie tuviera que irse? Cuando regresaron a la cocina, Roberto estaba lavando los platos, una costumbre que había retomado recientemente. Tenemos que hablar, dijo María Elena. Durante la siguiente hora, discutieron posibilidades. El departamento era suficientemente grande. Roberto podría retomar sus clases en la facultad. Daniel mantendría su escuela y sus rutinas. No puedo aceptar eso, protestó Roberto. Ya has hecho demasiado. No es caridad, respondió ella. Es familia. La palabra flotó entre ellos, cargada de significado. Necesito pensarlo, dijo finalmente Roberto. Esa noche, después de que Daniel se durmió, María Elena encontró a Roberto en el estudio, revisando papeles. Encontré esto, dijo él, mostrándole un documento. Era su antiguo contrato de renta en Coyoacán. ¿Sabes qué fue lo último que Ana me dijo? Cuida a nuestro niño, pero no olvides vivir. Se miraron en silencio.
el peso de las decisiones pendiendo entre ellos. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. María Elena pensó en su departamento antes, perfecto, ordenado, vacío. Nunca había estado más segura de algo. El auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras estaba lleno cuando Roberto Suárez subió al podio. María Elena y Daniel ocupaban la primera fila, junto a la doctora Ramírez, y varios colegas del Departamento de Literatura. La literatura, comenzó Roberto, su voz firme, no solo nos habla a través de las palabras, sino también a través de sus silencios. Era su primera clase después de casi un año. Su cabello, ahora prolijamente cortado, mostraba algunas canas nuevas. El traje gris le sentaba bien, dándole un aire de dignidad renovada. Cuando perdemos a alguien, continuó, sus ojos encontrando brevemente los de Daniel, el silencio puede convertirse en una prisión o en un puente. La diferencia está en quienes nos ayudan a atravesarlo. María Elena sintió la mano de Daniel buscar la suya. El niño había insistido en faltar a la escuela para ver a su padre regresar a la docencia. El semestre pasado, Roberto hizo una pausa significativa. Aprendí que el silencio no es el final de la comunicación, sino a veces el principio de algo nuevo. Los estudiantes tomaban notas furiosamente. La historia del profesor Suárez se había convertido en una especie de leyenda en la facultad. El académico brillante que enmudeció por el dolor y encontró su voz nuevamente. Después de la clase, mientras los estudiantes se acercaban a presentarse, María Elena recibió un mensaje de su madre. ¿Vendrán a comer el domingo? Tu padre estaría orgulloso de ti. ¿Estuvo bien?, preguntó Roberto más tarde, cuando caminaban hacia el auto. Fue increíble, exclamó Daniel. Todos estaban tan atentos, como en los viejos tiempos, agregó Miguel Torres, que se había unido a ellos. La cátedra te extrañaba, Roberto. 3 días a la semana, recordó María Elena. Ese fue el acuerdo, Roberto asintió. El nuevo arreglo les había tomado semanas de negociación. Él daría clases los lunes, miércoles y viernes, mientras continuaba su terapia con la doctora Ramírez. Los martes y jueves trabajaría desde casa en su nuevo libro. ¿Podemos pasar por helados?, pidió Daniel. Después de hacer tu tarea, respondieron Roberto y María Elena al unísono, provocando risas en el grupo. En el auto, mientras Daniel contaba emocionado los detalles de la clase a Marcos, el chofer, Roberto se inclinó hacia María Elena. Gracias, susurró, por no rendirte con nosotros. María Elena pensó en la carta de renuncia que nunca envió, en el nuevo acuerdo de trabajo flexible que había negociado con el banco, en las miradas de sorpresa cuando explicaba su situación familiar poco convencional. Gracias a ustedes, respondió, por darle sentido a mi éxito. El auto avanzó por las calles del DF, llevándolos de vuelta a casa, su casa, una donde el silencio ya no era un visitante temido, sino apenas una pausa entre risas y conversaciones. Cuidado con la lámpara, advirtió María Elena, mientras 2 trabajadores maniobraban con un librero nuevo. La reorganización del departamento estaba en pleno desarrollo, convirtiendo el antiguo estudio en un espacio compartido para Roberto y Daniel. Los libros van por orden alfabético, indicaba Roberto, sosteniendo cajas de su antigua biblioteca rescatada del almacén. Excepto los de teoría literaria, esos van por tema. Daniel supervisaba la operación desde su nuevo escritorio, estratégicamente colocado junto al de su padre. Era su regalo de cumpleaños número 9, una sorpresa que habían planificado durante semanas. ¿Aquí está bien la fotografía de mamá?, preguntó, sosteniendo el marco restaurado. Roberto se acercó, observando el espacio elegido, justo entre sus escritorios, donde ambos podían verla. Perfecto, respondió abrazando a su hijo. A ella le habría encantado este lugar. La señora Torres apareció en la puerta. La tarta de chocolate está lista. ¿Comenzamos a recibir a los invitados? Era la primera fiesta de cumpleaños de Daniel desde el accidente. La lista de invitados era una mezcla peculiar. Sus nuevos compañeros de escuela, antiguos colegas de Roberto, la familia de María Elena, la doctora Ramírez, e incluso algunos ejecutivos del banco que habían seguido de cerca la historia. Sebastián llegó, anunció Daniel, corriendo hacia la puerta al escuchar el timbre. La tarde se convirtió en un desfile de regalos, abrazos y felicitaciones. Los niños jugaban en la sala mientras los adultos conversaban en pequeños grupos, creando ese murmullo característico de los hogares felices. Es increíble,
comentó la madre de María Elena, observando la escena. Hace 6 meses estaba preocupada por ti, y ahora mírate. María Elena siguió la mirada de su madre. Roberto explicaba algo de literatura a un grupo interesado, gesticulando con la pasión recuperada de un académico. Daniel y sus amigos reían alrededor de un juego de mesa nuevo. La doctora Ramírez conversaba con los padres de otros niños, probablemente desmitificando la terapia familiar. ¿Sabes qué es lo más increíble, mamá? Que todo esto empezó con un encuentro bajo la lluvia. El momento de la tarta llegó. Daniel sopló las velas rodeado de voces cantando, sus ojos brillantes reflejando las pequeñas llamas. ¿Pediste un deseo?, preguntó Roberto. Daniel miró a su alrededor, a su padre sonriendo, a María Elena organizando los platos, a sus amigos esperando por el pastel, a la fotografía de su madre presidiendo la escena. No necesito pedir nada, respondió. Ya tengo todo lo que quiero. Esa noche, después de que el último invitado se fue y el departamento quedó en silencio, María Elena encontró a Roberto en el balcón. ¿En qué piensas? En los lazos, respondió él. En cómo la vida tiene formas misteriosas de retejer lo que se ha roto. Dentro, Daniel dormía rodeado de sus regalos nuevos, una sonrisa persistente en su rostro. La familia que habían construido no era convencional, pero era suya, y era real. Y con esto concluye el periodo fiscal, anunció María Elena cerrando su laptop. El reloj de la cocina marcaba las 7:30 p.m., justo a tiempo para la cena familiar. Un año había pasado desde aquella noche lluviosa en Mazarik. El departamento, antes un escaparate de diseño minimalista, se había transformado en un hogar donde los libros convivían con juguetes, donde los informes financieros compartían espacio con exámenes escolares calificados con 10. «Papá, ya está lista la presentación», llamó Daniel desde el estudio. Roberto apareció con una taza de café en mano, su nuevo libro sobre el silencio en la literatura latinoamericana a punto de ser publicado. «Muéstrame», sonrió sentándose junto a su hijo frente a la computadora. María Elena los observó mientras preparaba la mesa. Daniel había creado una presentación en PowerPoint para la clase de Show and Tell sobre el trabajo de su padre. «Mi papá enseña a escuchar el silencio», decía el título con letras coloridas. El teléfono sonó. Era Jorge Mendoza, el presidente del banco. «Los resultados son excepcionales, María Elena. El Consejo quiere ofrecerte la presidencia de la División Internacional». Hubo un tiempo en que esa oferta habría sido el cumplimiento de todos sus sueños. «Tendría que viajar mucho», respondió, mirando hacia el estudio donde Roberto ayudaba a Daniel con sus transiciones animadas. «Podrías dirigir todo desde Londres», insistió Mendoza. «Es una oportunidad única». «Lo es», concordó ella, «pero tengo que declinar». «¿Estás segura? Es el tipo de oferta que cambia vidas». María Elena sonrió. «Mi vida ya cambió, Jorge, y no la cambiaría por nada». La cena transcurrió entre risas y planes. Daniel hablaba sobre su próximo torneo de matemáticas, Roberto comentaba sobre sus alumnos de doctorado y María Elena compartía anécdotas de su nuevo rol como directora de inversiones locales. «Tengo algo para ustedes», dijo Daniel después del postre corriendo a su habitación. Regresó con un dibujo enmarcado, el mismo que había hecho en su primer día de clases, pero ahora elaborado con técnicas que había aprendido en su clase de arte. 3 figuras sonrientes frente a un edificio alto. «Mi familia», decía el título. «¿Dónde lo ponemos?», preguntó Roberto, su voz suave con emoción. «Junto a la foto de mamá», respondió Daniel, «para que ella también pueda vernos». Más tarde, cuando Daniel dormía y Roberto corregía trabajos en el estudio, María Elena se detuvo frente al ventanal, que una vez había sido testigo de sus noches solitarias. Su reflejo le devolvió una imagen diferente. Ya no la ejecutiva impecable obsesionada con el éxito, sino una mujer que había encontrado algo más valioso que todos los ascensos del mundo. El verdadero tesoro, comprendió, no estaba en su cuenta bancaria ni en su título ejecutivo. Estaba en las risas durante la cena, en los abrazos de buenas noches, en los cafés compartidos al amanecer. Estaba en el amor que había encontrado sin buscarlo, bajo la lluvia de una noche que cambió 3 vidas para siempre. «¿Vienes a dormir?», llamó Roberto desde el pasillo. «Mañana hay que despertar temprano. Daniel tiene su presentación». María Elena asintió, dejando que la vista nocturna de la ciudad se fundiera con sus recuerdos del último año. Algunos la llamaban loca,
por renunciar a la cima corporativa. Otros no entendían cómo una ejecutiva exitosa había terminado formando una familia tan poco convencional. Pero ella sabía la verdad. A veces, el mayor éxito está en atreverse a escuchar cuando el corazón susurra que el verdadero tesoro no es el que se guarda en las bóvedas de los bancos, sino el que se construye en el día a día, con amor, paciencia y la valentía de dar un paso hacia lo desconocido.